Voy a hablar de varios significados, también su etimología, algunos de ellos en el ámbito científico, otros en el ámbito de la biología, y de tres científicos. Una de ellas, Margarita Salas, que fue una de las científicas más destacadas de las ciencias en España y en Europa más reciente. Y el resto son dos científicos, hombres. ¿Quiénes son los sedimentívoros? Son organismos que se alimentan de sedimentos, detritos, que son materia orgánica en descomposición, y microorganismos presentes en el fango o la arena del fondo marino terrestre. Hoy en día tanto se utilizan palabras de la ciencia como de las ciencias sociales en el ámbito de la política. Luego, desgraciadamente, lo que pasa es que muchas veces la política destroza al ámbito de las sociales como de la ciencia. Estos animales suelen comer tierra para extraer la materia orgánica y la etimología deriva del latín de sedimentum, que es asentamiento, asiento, y vorare, que es comer voralmente. Significa los que comen sedimento. Hay ejemplos muy conocidos, a los lombrices de tierra, los pepinos de mar, que tienen la forma de pepino, algunos cangrejos. Ejemplo también son, están de este tipo de especies, animales, los poliquetos, que son los gusanos marinos, es decir, que gusanos terrestres, como las lombrices, y también los poliquetos, que son gusanos marinos. Es decir, hay de varios. Los filtradores o micrófagos son animales que obtienen su alimento filtrando partículas orgánicas, plancton o pequeños organismos suspendidos en el agua. Utilizan estructuras especializadas que normalmente son branquias, tentáculos o redes para separar el alimento del líquido. La etimología proviene del latín medieval de filtrum, que es colador o filtro utilizado para colar, y el sufijo dor, que es agente, el que hace la acción. Significa los que usan colador. Hay tantos ejemplos como el ámbito de, por ejemplo, del marisco o de las conchas, que son los mejillones, las almejas, las esponjas, las ballenas barbadas, o los balanos, que son bellotas de mar. La forma. Los depredadores son organismos que cazan, matan y consumen otros animales, que son normalmente las presas, para alimentarse. Son fundamentales para el equilibrio ecológico, controlando población. La etimología deriva del latín de praedari, que es saquear o robar, y praedator, que es saqueador. A su vez, de praeda, que es presa, significa los que saquean o toman una presa. Y hay muchos ejemplos: tiburones, leones, orcas, pulpos, peces, víbora, entre otros. La palabra presa significa fundamentalmente la acción de prender un animal cazado por otro, un muro para detener el agua, que es la represa, o algo atrapado o capturado. La etimología proviene del latín de prensa, del participio del verbo prendere, que es coger, agarrar o atrapar, y está ligada a la idea de contención o sujeción. La biología molecular es la rama de la biología que estudia los fundamentos químicos y físicos de los seres vivos, centrándose en la estructura, función y composición de las moléculas esenciales para la vida, que es un estudio completo por dentro de, por ejemplo, los humanos, de los animales y de las plantas, con el objetivo de entender qué puede tener o cómo hay que mejorarlo, por ejemplo. Los macrófagos son células inmunitarias especializadas derivadas de los monocitos, un tipo de glóbulo blanco que abandonan el torrente sanguíneo para instalarse en los tejidos. Los micrófagos generalmente se refieren a neutrófilos, un tipo de glóbulo blanco que fagocita microorganismos en inmunología, y animales que se alimentan de pequeñas partículas o microorganismos, que son filtradores, los sedimentívoros, que son animales que he hablado yo dentro del ámbito de la zoología. Cangrejos, que se alimentan de sedimentos, de la tierra, de lo debajo. Lombrices de tierra, por ejemplo, los gusanos marinos también, y los nucleóticos son moléculas orgánicas que constituyen las unidades básicas, monómeros de los ácidos nucleicos. Eladio Viñuela fue químico y biólogo molecular español. Tomó relevancia gracias a sus estudios del virus de la peste porcina, que es la VPPA, y su demostración de que la peste porcina africana afectaba a los cerdos porque sus macrófagos poseían receptores específicos para el virus, de los que carecían los macrófagos de otras especies animales en 1969, identificando la proteína de la superficie del virus que se une en la célula receptora y determinando la secuencia de los nucleóticos del genoma viral en 1995, con lo que se logró controlar y erradicar esa lacra que estaba causando en Extremadura pues unos daños económicos muy importantes. Hoy en día, la que se habla en la televisión y que siguen comentando en
que hay un virus, una cepa ahora de la, del cerdo, es decir, de la peste porcina, o el objetivo de que están intentando, por ejemplo, en Cataluña investigar, pues a lo mejor lo que tenían que hacer muchos de ellos es mirar, observar lo que dejó Eladio Viñuela también, porque él fue el precursor para evitar que esta enfermedad se propagase y perdiesen pues, rentabilidad económica. Margarita Salas, que fue bioquímica española, licenciada en ciencias químicas, discípula de uno de los científicos más destacados, como fue Severo Ochoa, con quien trabajó en Estados Unidos, después de haberlo hecho o después de hacerlo con otro científico, Alberto Sols, en Madrid, con el también científico Eladio Viñuela. Ambos se encargaron de impulsar la investigación española en el campo de la bioquímica y de la biología molecular. El objetivo de todos ellos era que la ciencia y la bioquímica, la biología molecular, tuviese un peso importante en nuestro país y fuésemos pues, destacados a la vez que existía en Europa. Es el análisis, es el estudio o examen detallado de una obra, escrito, realidad, descomponiéndola en sus partes para conocer sus principios o elementos constitutivos. La etimología proviene del griego de análisis, que está compuesto por ana, que significa arriba o enteramente, y lisis es soltar o disolver. Entonces, el significado al final etimológico o literal del propio término es descomponer o desatar. Y Alberto Sol, que fue bioquímico español, realizó estudios de medicina, materia en la que se doctoró en 1946, después de la cual se trasladó a Barcelona para iniciar su carrera profesional como analista clínico y a su vez como profesor adjunto de las cátedras de Fisiología General y Química Fisiológica de la universidad de dicha ciudad. Con ello finalizo, comentar que soy historiador y si os ha gustado este vídeo relacionado con el ámbito de las ciencias en nuestro país y con ejemplo femenino Margarita Salas, darle a like, suscribiros, comentar, comento que soy historiador y repito nuevo que soy historiador y nos vemos ya en el próximo vídeo.